¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, pues vamos a contar la hermana Vicky ya los jueves con nosotros. Hermana Mago también anda por acá. Y bueno, los demás son los de cada 8 días, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno y bienvenidos. Ojalá de poco también nuestros jueves empiecen a crecer con asistencia. Sabemos que es complicado el horario, pero bueno, a otros también lo hace más o menos hasta ahora y también no es cosa tanto de nosotros, pero esperemos que vamos a seguir avanzando y creciendo en la gracia de Dios. Bueno, Padre, gracias, te damos esta tarde por permitirnos reunirnos hoy. Hoy iniciamos una nueva carta, una carta pequeña, pero importante para la iglesia, Señor, así que tu buen espíritu, Señor, nos ayude tanto a explicarlo como a comprenderlo para poner en práctica lo que podemos aprender de esta carta. Para muchos puede ser una carta específicamente para pastores o para líderes, y creo que por eso estamos aquí los que estamos, porque como líderes, servidores, necesitamos aprender cómo vivir, Señor, en estos tiempos. Para la gloria tuya queremos hacerlo, Señor, así que ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos esta carta, esta breve carta del apóstol Pablo a Tito. Son 3 capítulos, después vamos a tomar Filemón y de ahí pues tenemos 2 jueves para otros temas, un poquito para prepararnos y entrar a lo que son las cartas que se conocen como cartas generales, que es desde Santiago hasta Judas. La carta de los Hebreos es un estudio aparte, un estudio más, se puede estudiar junto con estas, pero muchos la dan como una materia aparte o como un estudio aparte, y ya después, ya que entremos un poquito más en calor, ya entraremos a leer bien la carta a los romanos. Es importante esa carta que la conozcamos porque habla de toda nuestra doctrina, toda la doctrina de la salvación, y después veremos las 2 de Corintios, pero hoy vemos un poco de Tito. Vamos a leer el versículo del 1 hasta el 4 de Tito. Y le voy a pedir que me vaya dando algunos de ustedes con algunas citas que vamos a ir leyendo en 2 de Corintios y otros en Gálatas y otros en 2 de Timoteo. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó sus palabras por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Diga conmigo: la predicación fue encomendada por Dios nuestro Salvador. Y dice el 4: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hoy vamos a ver un poquito en general esta carta. Son muy similares esta carta y la de Timoteo. Son muy similares en la misma línea pastoral, sobre cosas que un pastor, un líder debe de conocer, cómo trabajar, cómo funcionar en la iglesia. Pero hay cosas interesantes en estos versículos que no me va a dar tiempo de poderlos explicar, pero yo me quiero centrar en el versículo 4, que le habla, que es el saludo de Pablo directamente a Tito, y dice: verdadero hijo en la común fe. Bueno, ¿quién era Tito? La Biblia, a diferencia de Timoteo, no menciona a Tito. A Timoteo sí se le menciona en el libro de los Hechos. Para entender las cartas de Pablo, todas las cartas, de lo que es Romanos hasta Filemón, debemos leer el libro de los Hechos, porque todo está centrado ahí. Ahí se habla de Éfeso, se habla de Galacia, se habla de Corinto, se habla de Roma. Entonces, todas estas cartas debemos entenderlas a través del libro de los Hechos. Tito no se menciona en el libro de los Hechos, pero Timoteo sí. No me pierda Tito. Nada más vamos a darle
referencia a donde se menciona Timoteo, y en Hechos 16 se habla de Timoteo. De hecho, mi Biblia tiene un título que dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Y este pasaje, o esta parte de la historia del libro de los Hechos, viene despuesito de el segundo viaje que inicia Pablo, o que Pablo y Bernabé querían empezar a hacer, pero hubo una discusión entre Pablo y Bernabé, porque los cristianos también discuten, los hermanos en la iglesia también discuten. No es cosa que están pidiendo. También hay roces. Claro, no como en otro lado, ¿verdad? Yo no he visto y espero nunca ver en la iglesia que pues, órale, compadre, ¿no? Yo no espero, pero me han contado que hay pastores que van y hasta se agarran a golpes con otros. Digo, yo espero nunca verlo. Espero no ser parte de eso. Yo espero no serlo. En el segundo viaje que Pablo y Bernabé quieren hacer, si usted recuerda, y si no, le invito a que lea la Biblia, el libro de los Hechos. En el primer viaje, Bernabé lleva a Pablo y lleva a un muchacho llamado Juan Marcos. Era un joven, ¿no? Algunos dicen que era, pues joven en los tiempos bíblicos, pues Timoteo tenía 40 años ya joven, entonces yo todavía sigo siendo joven. Pero era muy joven y se animó, quiso ir al viaje, pero vio la persecución, vio que le cerraban las puertas, vio la crítica, y él decide dejar a Pablo y a Bernabé, se regresa a su casa. En el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo: vamos a llevar a Marcos, y Pablo dice: no, porque nos dejó. Es como, pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? No te vuelvo a invitar, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que todos lo hemos hecho en alguna cierta manera. Y apenas el mi pastor nos enseñó un poquito de esto, que le faltó tacto a Pablo, le faltó ser un poquito más maduro. O sea, si Pablo le falló, dije, ay Señor, gracias, porque Pablo, siendo Pablo, lo que hizo, imagínate este pobre siervo vestido de charro, más empático con Timoteo. Bueno, Bernabé y Pablo discuten por él y se separan. O sea, Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre, y Pablo, según Hechos 16, pero en el 15:40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En el capítulo 16 dice: después llegó a Derbe y a Licia, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y ahí comienza la amistad, la mentoría, el pastorado de Pablo sobre Timoteo. Pero a Tito no se le menciona, no aparece su nombre en el libro de los Hechos. Sin embargo, en sus cartas de Pablo sí se menciona. Así que le voy a pedir que me ayuden buscando y me vayan ayudando leyendo. Uno que me ayude buscando 2 Corintios 2, versículos 12 y 13. Otro que me ayude buscando en la misma carta, 2 Corintios, pero el capítulo 7, versículos 6, 13 y 14. Otro que me ayude, por favor, leyendo Gálatas 2, del 1 al 3. Y otro que me ayude leyendo 2 Timoteo 4, 10. Por favor, porque hay que ponerlos a leer la Biblia. Recuerden que el domingo vamos a preguntar los versículos. Estoy sobando las manos. ¿Alguien tiene 2 Corintios 2, del 12 al 13, que lo pueda leer, por favor? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, ahí podemos ver que Pablo menciona a Tito en el capítulo 7 del 6 capítulo 7, versículo 6 y versículo 13 y 14, por favor, de él mismo. Pero Dios, que consuela a los humildes, no consoló con la venida de Tito. Y luego el 13 al 14. Por esto hemos sido consolados en vuestra
revelación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que como en todo os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y entonces ya podemos ver que Pablo sí lo menciona y habla que en sus encargos que Pablo le dejó a Tito, él al recibir respuesta recibió consolación, recibió ánimo, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 2? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, en privado a los que el Evangelio. ¿Qué dice el 3 nada más? Ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a suicidarse. Muy bien, podemos ver en este versículo, posiblemente dicen algunos comentaristas, que ya Tito, cuando comienza su misión, o su misión de evangelizar, mejor dicho, Tito ya estaba con él, porque aquí dice, con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Y recuerde que Bernabé y Pablo se separan en el segundo viaje. Posiblemente Tito ya empezaba a seguir o a estar con Pablo desde el primer viaje. Y algo que es bien interesante, Tito no era judío. Según este pasaje dice, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego. Vamos a ponerlo en nuestros términos hoy. No era cristiano. O tenía otra nacionalidad. No era mexicano, vamos a decirlo así. Tenía otra nacionalidad. Con todo y eso, dice, no fue obligado a circuncidarse por la práctica judía que había en aquellos tiempos. Entonces, podemos ver que Tito, desde el principio del ministerio de Pablo, empezó a estar con él. Porque aquí habla de Bernabé. Pablo y Bernabé caminaban juntos desde el momento que Bernabé vio la gracia de Dios, llama a Pablo, le dice, mira lo que está pasando, y empiezan a trabajar juntos, empiezan a decorar iglesias o lugares, y a levantar y fundar iglesias, y después en el segundo es cuando se van, pero ya estaba Tito con Pablo. ¿Y qué dice Timoteo, 2 Timoteo 4:10? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, creciendo fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Podemos ver que, y lo vimos hace 8 días, Pablo, y pasa en todas las iglesias, Pablo también fue abandonado por muchos compañeros de él. O sea, Jesús lo traiciona a uno, otro lo entrega y uno duda y dice que todos lo dejaron. Pablo también, a todos los que discipuló, muchos también lo dejaron siguiendo el mundo y levantándose, haciendo falsas enseñanzas. Pero ahí en Timoteo habla de que uno lo dejó, pero otro, en este caso Tito, lo envió a una labor, que sabemos nuevamente el lugar, que a dónde lo envió. A Dalmacia. El Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que sí podemos ver es que esta carta de Tito no hay un lugar claro de origen. Algunos historiadores dicen que pudo haberse escrito en Macedonia, un poco antes del último cancelamiento de Pablo. Recuerden que Pablo muere entre los años 63 al 67 después de Cristo y no muere por ser viejo, él muere decapitado por predicar el evangelio. Así que esa carta fue un poco antes que la de Timoteo, porque está después. Pues así la fueron armando los que fueron encontrando los rollos, así la fueron armando y así la tenemos, y así está aceptada. Bueno, esta carta pastoral, o dirigida a un compañero, un colaborador, pero más que nada es a un hijo en la fe. ¿A qué otro, recuérdenme, a qué otro Pablo le dice hijo en la fe? Ponga a trabajar las 86,000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Y acabamos de verlo hace 8 días.
A Timoteo. Solamente a Timoteo y a Tito les dice hijos en la fe. Es aquí donde muchas líneas o nace la famosa paternidad espiritual. Usted es mi padre porque yo crecí en el evangelio con usted. Pero muchos abusan o se desvían de lo que es el concepto, pero es otra historia, eso no vamos a tomarlo hoy en cuenta, ¿sí? Podemos decir que Timoteo, que era un colaborador, también se menciona hijo de la fe, y posiblemente también Filemón fue un hijo en la fe, aunque no lo menciona, eso vamos a ver cuando veamos Filemón, una pequeña carta. Y son cartas tanto pastorales como personales, de un mentor hacia alguien que caminó siempre a su lado a pesar de todas las pruebas. Pablo no era perfecto. Además, Pablo mismo dice, hermanos, a los filipenses, yo mismo no pretendo haber alcanzado nada. Una cosa hago, pero sigo adelante. Sigo caminando la perfección de que Cristo quiere que yo llegue. Eso sí. Pero aún así Pablo se rodeó de gente, tampoco perfecta, pero que llegaron a ser tan cercanas, que fueron pastoreadas o mentoreadas por él. Y aquí hay algo bien importante, dos cosas bien importantes. Una, para que tú seas pastoreado necesitas un pastor. Esas líneas, esos personas que dicen, pues yo no necesito ni a la iglesia, ni que eso no es bíblico. O sea, eso es una mentira. Toda oveja necesita un pastor. Toda iglesia necesita un pastor. Hay iglesias o movimientos que tienen dos pastores o un grupo de pastores, así se organizan ellos y gloria al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Pero también debemos aprender que para que tú seas mentoreado, pastor, necesitas estar dispuesto a eso. A ser pastoreado, a ser mentoreado. Porque muchos dicen, yo voy a la iglesia, pero que me aconsejes, no te metas con mi vida. Dices, está ok, está bien. Por eso a mí me gusta ver a la hermana Mago que llega con su bastón, porque el pastor siempre trae un bastón. ¿Y ese para qué es, hermana? Para darle al perro. Sí, es fácil y sencillo. Que se cruza el camino, ¿verdad? Entonces, algunos colaboradores de Pablo, como Demas, como Himeneo, no quisieron ser mentoreados, no quisieron ser pastoreados y dejaron un llamado a servir al Señor por cosas terrenales. Eso pasa en todos lados. Timoteo y Tito, y últimamente he escuchado mucho de ese famoso ADN. ¿Sabe qué es el ADN, verdad? Lo que nos da nuestra identidad. Bueno, Timoteo y Tito tienen ese ADN de su pastor, de Pablo. No quiere decir que como Pablo predicaba, así predicaban ellos. No quiere decir que como Pablo se paraba, así se paraban ellos. No, era lo que enseñaban. En este caso, lo que enseñaban. Si Pablo hablaba en contra del pecado, ellos también hablaban en contra del pecado. Si Pablo hablaba de la justificación, ellos hablaban de la justificación. Si Pablo hablaba de la resurrección, ellos hablaban de eso. No había diferencia. Y era de tanta confianza que por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5 esto: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, le da un encargo, confiando en este hombre que caminó con él los años que caminó. Era de tanta confianza que de esos necesitamos en la iglesia. Gente de mucha confianza, de poder decir, a ver, Silvia, el domingo no voy a estar yo, porque ni mi esposa vamos a ir a un evento, te toca todo el asunto. ¿Qué dirías? ¿La viste, Señor? ¿La viste, Señor? O sea, de esos colaboradores necesita la iglesia. Voy a traer a nuestros tiempos, gente que, están aquí mis hijos, está aquí Leo, usando lo que somos, varones, vamos a trabajar el domingo.
No te pases. O sea, ¿es en serio? O sea, la neta, neta. Sí, Paz. Yo estoy dispuesto. No, yo me quedo esta noche. Si quieres llegar a la 1, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Esa gente necesitamos, gente que sabe confiar. Para eso, uno tiene que estar cerca de usted. Y usted tiene que estar cerca de el pastor. Porque no está mal, yo creo que hay gente. ¿Y tu pastor qué? Mi pastor está en Guatemala. Ah, bueno, Dios te bendiga con tu pastor de Guatemala. O sea, esas distancias no ayudan. Por eso Pablo les atreve a decirse a Timoteo: te dejé en Éfeso y a Tito te mandé a Creta, porque sé quién eres. Y Pablo no podía ir, Pablo estaba preso. Pero es la representación de Pablo en estos dos. Ahí va Tito, mi colaborador. Ahí va Tito, quien les va a exhortar. Ahí va Tito, que les va a dirigir. Va como si fuera yo mismo. Pero Pablo no podía. Y es lo que estamos en la iglesia. Pastor no puede venir. Pues yo voy, ¿qué necesita? Necesito que vayas ahora por una enferma. No, si se me mete. No se mete. Que hay que orar por un endemoniado. Ay, la hermana Mago no está. No, anda en Veracruz, la hermana Mago. Eso es lo que es el ADN del mentor a estos dos, específicamente ahorita Tito, que fue comisionado a ir a Creta. La ciudad de Creta, un poquito de historia, como todas, tanto en aquel tiempo como en ese tiempo, eran muy complicadas. Mucha maldad, mucha violencia, y tiene una característica muy especial. Los cretenses eran perezosos. Y lo dice la Biblia. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, o sea, un cretense, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así eran. Y el problema era que esa cultura estaba dentro de la iglesia. Pablo se encargó de parte de Dios, como dice en el versículo 3, a predicar el evangelio a los no judíos, a los gentiles. Y entre el pueblo gentil, a los no cristianos hoy en día, conocemos de todo, ¿verdad? Alcohólicos, peleoneros, mal hablados, ¿qué más podemos decir? Drogadictos, mentirosos, vanidosos, todo termina en oso, chismoso. Esa cultura estaba dentro de la iglesia. Entonces Pablo manda a Tito a que corrigiese lo deficiente que había, no en la cultura, sino en la iglesia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si nosotros somos igual que aquellos, ¿cómo van a conocer a Cristo? Si nosotros pensamos igual que aquellos, ¿cómo van a conocer a Cristo? Puede ser un término, bueno, ya ni me preocupa que bloqueen eso o no. Dentro de la iglesia puede haber grupos, no digo que hay, puede, ¿verdad? Dije, ¿puede? Haber personas, o mujeres específicamente, feministas. Mi cuerpo, mi decisión. Conocimos a dos que tres dentro de la iglesia y dijimos: oye, ¿no puedes pensar así? ¿No puedes pensar que el fruto de una relación, tú la puedes desear como quieras? Voy a traerlo, esto es un ejemplo tal vez drástico, pero es más o menos lo que pasaba en aquellos tiempos. Que la iglesia pensaba, actuaba y vivía como si no conocían a Dios. La iglesia, comenzando por los servidores, los líderes, los pastores. Y este hombre llamado ¿cómo es? Epimenides. Mira qué bonito nombre para el segundo nieto. Si no me van a poner Javier, pónganles.
Epímenes, bueno, no sé cómo se pronuncia, dijo de su propio pueblo, así son mentirosos, las bestias, glotones, ociosos. Por eso en el versículo 7, bueno, vamos a regresar tantito al 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y estableces ancianos. Ancianos hablamos de liderazgo, servidores. Sí, a veces sí caemos en un error, muchas iglesias pequeñas, y no sé si en las grandes también. Es un ejemplo que voy a poner, ¿es un qué? Llega Daniela y dice, pues yo sé cantar. Canta muy bonito, ¿sí? Pues sí, ya no da el ancho, ya se cansa. Pues súbete, ándale. Pero no hay un conocer. No hay, vamos a ver cómo es, cómo vive. No es sacar a luz un pasado, no, cómo es. Porque muchas iglesias, por eso, a veces, y en muchas iglesias, no suben a gente o ponen gente a pegar que no tiene una vida recta delante de Dios. Y ese es un gran problema. Hay habilidades aquí, hay dones, hay que descubrirlos. Pero si alguien llega presumiendo, diciendo, es que pues yo sé cantar, o yo soy, por ejemplo, escuela de primaria, o yo sé hacer eso, pero no conocemos, no caminamos juntos, pues tienes muy bonita voz, mija, pero si no te voy a discipular. Ay, es que donde yo venga, ¿por qué te veniste de allá? Algo pasó allá. Y entonces, los ancianos, comienza Pablo diciendo cómo tiene que ser un anciano, las mismas características las encontramos en la carta de Pablo a Timoteo, las mismas. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Ay, joder. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Los servidores, pastores, no somos los dueños de la iglesia. Yo cuando pongo aquí bienvenido a casa o la casa de Dios, y encuentro muchos que me gusta poner, pero bienvenidos a nuestra iglesia. Bueno, no es nuestra iglesia, somos la iglesia de Cristo. Y uno, como el que esté en el alabanza, como el que esté sirviendo, es responsable como un administrador. Yo te encargo a ti que me cuentes la ofrenda y me dices cuánto es, y yo te entrego un reporte. Yo te encargo a ti, los niños, que me cuides los niños. No, la iglesia no es nuestra. Hay pastores que caen en ese error. Es mi iglesia y mi púlpito. Bueno, es imitable, pero es mi púlpito. No lo suelto. Pero pastor está en un error. Pues yo soy el pastor y soy el ungido del Señor. Y no me puedo. No, eso no es así. Es que le pegó a la pastora. ¿Y a ti qué te importa? Yo soy el pastor. O sea, esos casos llegan a pasar. Tristemente, yo en la mañana estábamos escuchando un caso de cierto movimiento que ha abusado. Y no somos administradores, no somos los abusadores. Debemos ser los administradores de Dios. Primeramente, Dios nos encargó predicar el evangelio. Y segundo, nos encargó cuidar su rebaño. No es su rebaño. Todos los que en una iglesia nos reunimos y hay un pastor o un grupo de pastores, como algunos movimientos hay, tenemos la responsabilidad de cuidar y comportarnos de una forma que impacte a los de allá. Porque en Creta había violencia, malicia, y por eso Pablo le dice que el anciano o el obispo tiene que ser irreprensible. No soberbio, no iracundo. Ay, jole, ya me dio una torre.
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, y lo vimos en Timoteo, el peor mal que puede haber en un corazón es amar al dinero. No está mal ganar dinero, está mal que el dinero lo amemos más que a Dios. Es lo que dice Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo vuelve a decirle a Tito lo mismo que le dice a Timoteo, cómo tiene que ser un obispo, un pastor, un líder, un servidor. Ay, pastor, pues yo no soy pastor. Bueno, pues eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. ¿Cómo tienes que ser? Dice en el 8, lo contrario de lo que ya leímos, dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque imagínate, escuchaba en martes en mi clase, decía el hermano Roberto Evans, conozco pastores que exigen el diezmo, pero no diezman a su pastor. Y dije, ay, pues. Ay, qué bueno que no me ve. Y qué bueno que no se contó mi pastor ese día. No, no es cierto. En la iglesia debemos de decir lo que hemos vivir, lo que hemos o lo que decimos que somos. No somos perfectos. Dios nos sigue amando a pesar de nuestros errores. No quiere decir que nos quedemos, ay, pues es que no voy a cambiar. No, el evangelio es para cambiar, transformar vidas. Y esta cultura actual es necesario, en esta cultura actual es necesario que los hermanos de la fe demostremos una diferencia de una vida sana, espiritualmente hablando, no contaminada. Mire, Jesús lo dijo de esta forma. Acompáñenme a Mateo, sin que me pierda Tito. Mateo capítulo 5. Que vayaselo aprendiendo porque va a estar en la lista de versículos. Mateo 5, versículo 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Vuestras qué? No tu buen conocimiento bíblico, no tu buena, o sea, que son necesarias, sino tus buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú y yo somos gente que lo que creemos lo demostramos con nuestra vida, podrá convencer nuestro testimonio y la palabra que les demos de sus errores. Porque regresando a Tito, dice en el versículo 10, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta de lo que no conviene. Pablo en estos versículos habla de cómo son los falsos maestros. Como son muy similares a esta carta, junto con la de Timoteo, nosotros tenemos que, y recordemos que Pablo le dijo a Timoteo, te dejé en Éfeso para corregir lo deficiente en la iglesia. ¿Qué había en la iglesia? Falsas enseñanzas. Se metían hombres, grupos de mujeres que querían enseñar otra cosa que era contrario a la escritura. Y aquí en Creta era lo mismo.
Los falsos maestros los podemos definir como contumaces, habladores, engañadores, y dice engañadores mayormente de la circuncisión. Estos hombres decían que si quieres ser salvo, bien, tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador, pero tienes que circuncidarte. Y eso ya no va con la gracia, eso era la ley específicamente al pueblo de Israel. Y Pablo dice que a estos es necesario callar. Yo estoy a favor de movimientos, porque en la iglesia hay muchos estilos de iglesia. No quiero hablar de doctrinas, sino de puntos de vista. Hay iglesias que se dedican más a la guerra espiritual, está bien. Hay gente que se dedica más al evangelismo, está bien. Hay gente que se dedica más a hacer congresos, y está bien. Pero yo creo firmemente que lo que todas las iglesias necesitamos son discípulos. Porque mi esposa tiene una amiga, que esa amiga tenía un novio. Un día fue a una iglesia muy reconocida, había un concierto, hubo un concierto cristiano. Y el muchacho dijo, oye, qué padre está esto, me gusta. Pero no estaba Cristo aquí, está en él. Es que me gusta escuchar ir aquí, ir allá, porque me gusta. Pero necesitaba ser discipulado. Apenas mis hijos fueron con otros muchachos aquí en la iglesia a un concierto aquí en la Ciudad de México. O sea, muy padre. Y eso está bien, no digo que esté mal, está muy bien. Pero de todo ese montón, de todo ese grupo de personas, muchos posiblemente sean cristianos, muchos fueron acompañando solamente. Y yo en un retiro que tuve, llegó un momento en que como grupo nos reunimos para platicar nuestras experiencias, platicar en que estábamos mal y que nos ayudaran a orar. Y uno de los que estábamos en el grupo dijo en oración, Señor, perdón, porque a veces se me salen las malas palabras. Estoy hablando de pastores. Se me salen las malas palabras. De repente me brinca la ira, Señor, perdóname. O sea, no somos perfectos, pero muchos pastores o muchas iglesias, y que quede claro, no es ir en contra de nadie, es porque hoy se levantó y dijo, soy pastor y levanto mi iglesia, cuando ni siquiera tuve un encuentro con Cristo. Es que no me gustó un ejemplo, ¿sí qué? Es que no me gustó lo que dijo el pastor, y Leonardo le dice a su mamá, mamá, en nuestra casa levantamos nuestra iglesia. ¿Y lo pueden hacer? Pues claro que lo pueden hacer. Pero nosotros tenemos la enseñanza, y no es todo. O sea, una iglesia dividida, una iglesia que se levanta una división, por lo menos no prospera. Porque necesitamos ser discipulados. Yo necesito a mi pastor todavía. Necesito los consejos de él, los regaños de él, y cuando sea ensayo, todavía lo necesito. Pero cuando no estás de acuerdo, y por eso es importante que ustedes con uno, o la iglesia, con el pastor, caminemos juntos. Y que entonces cuando yo le diga a Silvia, no vamos a estar, te cargas tú, ella diga, ay, sí, ¿no? Ya lo dijo, está la foto, ¿verdad? Está en el Face, ¿verdad? Heme aquí, yo me encargo. Miren, algo que no lo digo por vanagloria, no lo digo porque, no, pero cuando allá en Genesaret había las famosas bodas o la celebración de 15 años, siempre decía, aquí está Javier y él puede tomar mi lugar. Él lo puede hacer. Porque caminábamos
sea, yo cuando entré y pasó decía, algo quiere paz. ¿Qué necesita paz? No veo a tal familia, ahorita me encargo. Luego, ¿qué pasó? Llegó, sí, pasó, llegó una familia nueva, se llama Jorge, se llama así, tiene un perro y un gato. Él sabía con quién contaba. No era solamente yo, habíamos un grupo de varios hermanos. Eso es lo que necesitamos. Y a través de la mentoría del discipulado, poder formar una iglesia sana. Porque en Creta lo que pasaba es que las ideologías o las costumbres de Dios se habían metido a la iglesia, entre ellos los falsos maestros. Por eso Pablo da una lista de cómo tenemos que ser, no solamente los pastores, no solamente los líderes, todos. Debemos de ser del mismo sentir, porque mire, mucha iglesia en general cae en falsas doctrinas porque hay muchos lobos vestidos de ovejas, vestidos de pastores, que como dice aquí en el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? El del versículo 12, que los cretenses son así. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos. ¿Cómo dice? Duramente. ¿Dónde está el amor de Cristo? Ay, San Bebote, ¿dónde estás? ¿Dónde? No está el amor de Dios, ¿verdad? Estos ya estaban dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, repréndelos duramente. Recuerde que, cuando vimos la carta de Pablo a Timoteo, dijo, de dos, a estos los entregué a Satanás. Imagínate. Para que apenas no blasfemar. Ahora, la reprensión no quiere decir pasotes con vara y no. Es sí, a ver, estás hablando, porque ya eran líderes, ya eran gente que se ve en la iglesia. ¿Por qué? ¿Es un ejemplo? ¿Es un qué? ¿Por qué hablaste de esto? No estuvo bien. Un día yo le llamé la atención al grupo de hombres que Dios me permitió estar al frente. Le llamé fuerte la atención y el pastor me dice el domingo, está bien, pero yo soy el que regaño, no tú. ¿Y ahora qué hago? Discúlpate. Está bien porque pones orden, pero yo soy el que regaño, no tú. Yo soy tu pastor. Duramente. Imagínate. Te llamo la atención por algo y como somos una generación, bueno, es una generación de cristal. Pero los de 20 para abajo, ya somos más maduritos, ¿verdad? Ya aguantamos. Pero el llamar la atención no es por amor. Tiene que ser por amor. Por amor a tu alma, por amor al alma de los oyentes, tiene que ser así. Si fuera porque no, que ya me está ganando el título, como Saúl, ¿por qué quería matar a David? Estaba ganándole, y Saúl te dijo, no, ni chicles, no lo mato. Le tuvo celos. Yo anhelo que ustedes crezcan. Yo anhelo que ustedes, cuando yo ya llegue a los 80 años, pueda ver al Javi predicando con poderío. Amén, aleluya. Yo espero eso. Yo no soy eterno. Que un día se levante y de una enseñanza como la del domingo pasado, digo, Señor, gracias. O sea, gracias. Porque algo estás haciendo tú.
el granito de todos que podemos dar, nos va a ayudar. Entonces Pablo está hablando de que tiene que ser un líder, un servidor, contra los que están enseñando mal, duro. No quiere decir que los odie, no quiere decir que los... O sea, tú date cuenta que él no lo manda, no le dijo a Tito, mándalos a Satanás, no le dijo eso. Depéndelos duramente, porque están mal. ¿Y por qué es esto? Dice en el 13, para que sean sanos en la fe. El asunto es que la iglesia tiene que ser sana en la fe. Tiene que ser una iglesia, y la iglesia de Cristo tiene que ser sana en la fe. Debemos aprender a ser sanos en la fe. Por eso, aunque sí me gustaría un día, con la gracia y la ayuda de Dios, hablar bien, y el domingo nos lo enseñamos sobre parte de nuestra doctrina, lo que creemos, y como dijo, usemos la regla de fe para saber si el hermano o la persona no quiere decir que, ay, te vas a ir al infierno, no. Pero si llegan a tocar tu puerta aquellas personas y te quieren decir algo de Cristo, tú tienes que tener la palabra para corregir la mala enseñanza que pueden estar dando, tanto de fuera como también de aquí dentro de la iglesia. Creo que aquí nosotros como iglesia somos de sana doctrina, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos al menos mi esposa, un pastor que nos corrige cuando andamos mal, que nos anima, que nos motiva y todo esto. Y creo que eso nos ha ayudado mucho para seguir una línea conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Por decir, nosotros aquí creemos que el discipulado es muy importante. Es muy importante, primero porque Jesús nos mandó a predicar el evangelio y a ser discípulos. Un evangelio sin discipulado no está completo en mi personal punto de vista. Yo creo que necesitamos tanto recibir a Cristo como ser enseñados en lo que creemos nosotros. Y es lo que Pablo le dice aquí a Tito. Dice en el 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Usted recuerda que Jesús le dijo, ustedes imponen cargas a los hombres que ni ustedes mismos llevan. Un ejemplo, ¿es un qué? Pónganse a las 3 de la mañana todos los días de este jueves al 8, dentro de 8 días. Estoy poniendo una carga. Mientras que yo. Y mientras tú estás orando, ay Señor, ayúdame, pastor. Ay Señor, ayúdame. Ay, es una carga. Habla de fábulas judaicas, costumbres, tradiciones del judaísmo, que ya en la iglesia gentil no tenían que estarse practicando. Y luego termina estos versículos diciendo que se apartan de la verdad, y dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Digo, imagínense, hoy a Pablo predicar esto, ya lo hubieran mandado. Para los puros, o sea, él dice, para los puros, está bien, pero hay gente que está corrompida. Hay gente dentro de la iglesia que no quiere cambiar. Que él dice, así lo creo, así lo pienso, y así es mi niña, y no quieren cambiar. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ay, Señor, te amo, sabes cuánto te amo. ¿Por qué no saludaste a Sarika? Ay, Señor. Ese Satanás me trae pensamientos solamente. O sea, decimos conocer a Dios, pero nuestro testimonio debe ser un arma para que los demás conozcan a Cristo. El domingo nos hablaron de nuestras
doctrinas principales. Hay una imagen por ahí, hijo, no sé si usted por ahí. No sé si se alcanza a verlo, pero bueno, habla de algunas ramas principales del protestantismo. Los protestantes, pues. Los luteranos, fundada por Martín Lutero, se enfatiza en la fe y la Biblia. Calvinismo de Juan Calvino, la doctrina de la predestinación y la soberanía de Dios. Los anglicanos, que esta no es totalmente una sana doctrina, orígenes de la Iglesia de Inglaterra, combina tradiciones católicas y protestantes, por eso no es una sana doctrina. Los metodistas, fundados por Juan Wesley, la santidad y el evangelismo, y está el pentecostalismo, énfasis en el Espíritu Santo, dones y avivamientos, que hace 8 días, al final decía, nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. Que todavía sigue activo, sigue siendo Dios. Y entre todo esto, la resurrección, la Biblia como parte doctrinal de nuestra fe son importantes. Lo que sabemos, ahora hay que vivirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquellos que no viven la sana doctrina, porque la sana doctrina no solamente es conocer la Biblia, es vivir lo que se predica, es vivir lo que estoy conociendo todos los días. Y sobre estos que están corrompidos, estos que profesan conocer a Dios, dice un comentario que me llamó mucha atención: estas personas son como un virus contagioso y debemos alejarnos de ellos. ¿Se acuerda del COVID? ¿Cuándo teníamos que tener distancia? 1 metro. ¿Y qué no podíamos hacer? ¿Por qué? Bueno, los que no practiquen la sana doctrina, hay que mantenerlos alejados de ella. Respetamos. ¿Por qué? Porque me pueden contagiar. Por eso es importante que todas sus dudas aquí las resolvamos. No vayamos a la Virgen del TikTok, porque ni al predicador que ni siquiera conozco. Había una persona que nos decía, es que tal pastor, ese es bien bueno, pero no tiene nuestra enseñanza. Es más, ni siquiera es una sana doctrina. Es importante saber a quién escuchamos, es importante de quién lo escuchamos, porque si no, podemos caer en un error teológico y podemos caer en fábulas, en mandamientos de hombres, y al final de cuentas decir que conocemos a Dios, pero no vivirlo. Y eso traería mal a la iglesia. Así que, así termina este capítulo, y siempre hablamos de un versículo que puede ser clave del capítulo, después vemos el de la carta, y podría ser el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Podría ser ese nuestro versículo de este capítulo. Usted puede decir, no, puede ser el 16, esa es cuestión personal, pero podemos tomar este. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Necesitamos predicar el evangelio y necesitamos corregir lo deficiente en nuestras vidas. Y lo que veamos mal en nuestra familia, corregirlo. Qué triste es ver muchas familias que saben que están mal, pero no hacen nada por corregir. Es que mi chiquito de 40 años, pobrecito, tiene una adicción, no, es un pecado, y si no haces algo, te va a echar a perderla. O sea, tenemos que aprender, por la gracia y la guía del Espíritu Santo, a corregir lo deficiente en nosotros, en nuestra familia y en la iglesia. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Algunas cosas me las fui saltando por el tiempo, pero bueno, esperemos que con la ayuda del Señor esto nos pueda ayudar a ser cada día mejores para la gracia y la gloria de Dios,
sin que seamos perfectos, aunque tenemos que buscar la perfección, y esa la vamos a encontrar en la eternidad. Padre, gracias te damos, Señor, por este inicio de